Les doy la bienvenida a esta nueva clase de la Cátedra de Enfermería Básica, donde hablaremos del cuidado como concepto y del enfoque psicosocial dentro de la disciplina de enfermería. Para iniciar esta clase quizá deberíamos iniciar preguntándonos qué es efectivamente el cuidado. Utilizamos frecuentemente esta palabra en nuestra vida cotidiana, pero muchas veces no pensamos cuál es el origen de esta palabra. Y quizá preguntarnos realmente qué es el cuidado es hacernos una pregunta que puede ser tan antigua como la vida misma. Podríamos decir, pensando desde el sentido más básico de la palabra, que el cuidado es básicamente acciones que pueden ser voluntarias o no y que están destinadas al mantenimiento de la vida de un sujeto y de la especie. Si lo pensamos desde el punto de vista puramente biológico, inclusive los animales llevan a cabo algunas acciones que pueden ser pensadas como cuidados que están destinadas a promover la supervivencia de la especie. Vemos en esa imagen, por ejemplo, un lobo que está herido y se lame las heridas sin tener ningún tipo de conocimiento de infectología ni de tratamiento de heridas, pero instintivamente lame su herida para mantenerla limpia y favorecer así la cicatrización y evitar posibles infecciones. Por lo tanto, este cuidado podríamos decir que está ligado a la supervivencia de la especie desde el inicio mismo de la vida inteligente. Por supuesto, en el caso de los humanos, este cuidado fue primordial para poder progresar como especie y poder desarrollarnos cada vez en ámbitos más complejos. Y como ustedes han estudiado en las etapas históricas del cuidado, con los progresivos avances que ha ido haciendo nuestra sociedad y los avances tecnológicos y culturales, al par de estos se ha ido evolucionando el concepto de cuidado, abarcando cada vez una concepción más amplia. Es decir, cuidar no era ya brindar simplemente acciones que podían ser voluntarias o involuntarias para mantener la vida, sino que ahora podíamos considerar que el cuidado son acciones que sí son voluntarias, que requieren un conocimiento específico que las respalde y que están encaminadas a proporcionar bienestar al individuo, a la familia y a la comunidad a lo largo del ciclo vital. Ustedes pueden ver ahí dos imágenes que serían los polos del ciclo vital, ¿no? Por un lado, el nacimiento del individuo y en la imagen de la derecha, la muerte del individuo. Y esto quiere decir que el cuidado debe acompañar cada una de estas etapas y no solamente cuando se trata de la enfermedad, sino acompañar también en la rehabilitación y, por qué no, también en una muerte digna. Por lo tanto, con los cambios de paradigma que fueron discurriendo y con el cuidado como concepto cada vez más amplio, podría ser útil estudiar algunas definiciones que nos dan algunos especialistas en relación al cuidado. En primera instancia podemos identificar que la Real Academia de la Lengua Española define que cuidar surge del latín que significa pensar y nos dice que cuidar significa también poner diligencia, atención en la solicitud o ejecución de algo. Por supuesto, también significa asistir, guardar, conservar, cuidar a un enfermo. La enfermera estadounidense Virginia Anderson dice que cuidar significa asistir al individuo que se encuentre sano o enfermo a realizar aquellas actividades que contribuyan a su salud o a su recuperación o acompañarlos, como decíamos previamente, en una muerte serena, realizando actividades que esta persona podría realizar por sí mismo si tuviera la fuerza, el conocimiento o la voluntad necesaria para realizarlo, tratando siempre de que vuelva a ganar la independencia que tenía de la forma más rápida posible. Y esto es básicamente una de las funciones más importantes de enfermería, es el asistir a aquellos que lo necesitan, pero siempre tratando de que logren cuanto antes la independencia necesaria para realizar ellos su propio autocuidado. Estas teorías las vamos a ver un poco más adelante cuando estudiemos la escuela de las necesidades. Y para la enfermera francesa Françoise Collier, cuidar dice que es un acto de mantener la vida siempre asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables, similar a lo que hablábamos previamente, y las diferentes posibilidades de responder a estas necesidades vitales que tiene el individuo crean e instauran hábitos de vida propios de cada grupo o persona.
Y por último, el filósofo Milton Masherow, que ha hablado y ha escrito mucho sobre el cuidado humano, dice que cuidar significa, esto por supuesto desde una perspectiva mucho más psicosocial, que ya vamos a abordar más adelante, dice que el cuidado significa compasión, aprecio, empatía, conocimiento de uno mismo y de los otros, es decir, que es ser capaz de sentir desde adentro lo que la otra persona siente y determinar qué requiere para crecer, lo cual tiene mucha relación con el concepto de empatía que también vamos a evaluar y conocer posteriormente en algunas teorías. Y acercándonos poco a poco a un enfoque más psicosocial y analizando la teoría del cuidado transpersonal de la enfermera norteamericana Jane Watson, podemos identificar que ella enfatiza que el cuidado humano está relacionado con las respuestas humanas intersubjetivas, es decir, entre personas que viven condiciones de salud o enfermedad, como vivimos todos, y es que están en constante interacción entre persona y entorno, y que esta interacción entre el entorno y otros sujetos producen estas modificaciones en el continuo salud o enfermedad de la persona. Desde este enfoque psicosocial podemos analizar, por un lado, el cuidado como valor moral, y esto representa el ideal de enfermería por mantener el respeto a la dignidad de la persona solicitante del cuidado, es decir, enfatiza la toma de decisiones éticas a la hora de ejecutar acciones cuidadoras. Muchas veces debemos recordar que el asistir, el cuidar a otro, implica una decisión ética y moral, y que cuando estamos brindando un cuidado, estamos enfatizando este sentido ético de la práctica de enfermería. El cuidado como afecto significa la dedicación afectiva y efectiva del profesional de enfermería para proporcionar ayuda a aquel que lo necesita. Y esto también está muy relacionado a este cuidado como valor moral, pero en este caso además el afecto implica ayudar a quien lo necesita, porque empatizo con esa situación que él está viviendo y que yo podría vivir, y por ello lo voy a ayudar a que pueda solucionarla lo mejor posible. Y por último, el cuidado como intervención terapéutica dice que es la oportunidad para demostrar nuestras habilidades de presencia significativa al acercarnos al paciente y despertar en él la suficiente confianza para reconocer que nuestra presencia va más allá de ejecutar simples procedimientos prácticos, sino que el cuidado significativo está determinado también por saber escuchar atentamente. Y les doy un ejemplo de esto. Por ejemplo, un paciente que es muy demandante y que llama continuamente a enfermería, refiriendo por ejemplo de que tiene dolor y que quiere que le realicen analgésicos, muchas veces si el profesional de enfermería ingresa a la habitación y dedica un poco más de su tiempo a estar con el paciente, a acompañarlo, a escucharlo, a hablar con él, puede descubrir que quizá el paciente lo que realmente quería era eso, un poco de compañía, un oído que lo escuche. Y realmente esta escucha significativa y consciente es un cuidado mucho más efectivo y verdaderamente necesario antes que intervenciones terapéuticas como puede ser la administración de analgésicos. Y como hemos mencionado previamente, enfermería está presente en todas las etapas del ciclo vital de la persona y siempre estableciendo acciones para promover la salud de la persona, la familia y la comunidad, prevenir las enfermedades, tratar las mismas, rehabilitar la salud de la persona cuando es necesario y ocasionalmente también acompañar siempre en una muerte digna. Pero además no solo actuamos desde la asistencialidad, sino que también tenemos funciones de docencia, administración e investigación. Pero todo esto gira desde que enfermería en la década de los 70 comienza a consagrarse como disciplina, cuando comienza a estudiarse en universidades y adopta un objeto de estudio que es el cuidado. El cuidado es el objeto de estudio de la profesión. Tanto el cuidado de la persona, de la familia como de la comunidad es el objetivo máximo de enfermería y el objeto de estudio de la disciplina sobre el cual va a construir nuevos conocimientos para cada vez brindar cuidados de mayor calidad. Por lo tanto, como decíamos previamente, el cuidado es un pilar fundamental para que la disciplina pueda construir nuevas concepciones y nuevo conocimiento. Hemos hablado en algunas ocasiones, y ustedes habrán leído en algunos artículos que les hemos enviado, sobre los metaparadigmas, los cuales son 4
elementos básicos sobre los que se construye conocimiento en la disciplina. Y el cuidado y la enfermería en sí es uno de estos pilares fundamentales de estos 4 metaparadigmas sobre los cuales se construyen nuevas concepciones. Es decir, si quisiéramos hoy formular una nueva teoría dentro de enfermería, tendríamos que formularla respondiendo a estos 4 pilares fundamentales que son los metaparadigmas, para poder tener cierta coherencia con el resto de teorías que conforman la disciplina de enfermería. Y hasta ahora hemos analizado qué es el concepto de cuidado, cómo ha evolucionado históricamente y cómo este cuidado influye en la perspectiva de lo que es la disciplina de enfermería. Hemos dicho que es su objetivo y también su objeto de estudio. Y siempre nos hemos enfocado desde una perspectiva bastante psicosocial hasta ahora. Y ahora vamos a abordar entonces qué es este enfoque psicosocial en enfermería y dónde surgen estas concepciones humanísticas en la disciplina de enfermería. ¿Y recuerdan cuando hablábamos de los cambios de paradigma que se fueron dando históricamente en la profesión y que a partir del paradigma de la integración y posteriormente y de forma mucho más clara con el paradigma de la transformación, se fueron incorporando a la concepción de persona, de ser humano, todos los aspectos que rodean a esta persona y no solamente su matriz biologicista, sino también se fueron agregando el enfoque psicológico, el entorno, la cultura, las creencias, y esto dio lugar a una concepción holística. Holístico significa un todo, es decir, entender a la persona por un todo conformado por mucho más que la suma de sus partes y todas estas dimensiones que lo conforman. Esta concepción holística estuvo fuertemente influenciada por el auge de muchas teorías humanistas y psicosociales que no provenían directamente de la enfermería, sino de otras disciplinas que están abocadas al estudio mucho más psicosocial y humanista, pero que el auge de estas disciplinas influyó en gran medida para que enfermería pueda desarrollar nuevos conocimientos desde una perspectiva psicosocial. Entonces, esta nueva percepción de la enfermería como una disciplina humanística implicó que había que reconocer que la práctica de enfermería humanizada requería una trascendencia mucho más allá de la simple relación entre humanos y la ejecución de procedimientos técnicos. Significaba que la persona que cuidaba tenía que realizar una presencia significativa con el otro, implicaba verlo, escucharlo, tocarlo, sentirlo, a través de un proceso de empatía que debía estar presente en esta relación interpersonal terapéutica que se forma entre el enfermero y el paciente. Es decir, que el enfermero debía acercarse al mundo del otro para poder comprender ese mundo y fortalecerlo dentro de las propias capacidades que tiene esa persona. Todos los modelos y teorías comparten ciertamente una concepción holística de la persona, porque estos surgen, recuerden, después de la década de los 70, cuando enfermería empieza a estudiarse en las universidades, cuando se conforma como disciplina y cuando comienza a haber un boom de nuevas teorías de enfermería. Entonces, este boom, digamos, siempre tiene como base una concepción holística de la persona. Pero hay algunas teorías que se centran o que le dan más relevancia al enfoque psicosocial de la disciplina. Por un lado tenemos la teoría de la enfermería psicodinámica de Hildegard Peplau. Esta enfermera fue una de las pioneras dentro de la salud mental y la enfermería psiquiátrica. Jane Watson, que ya hablamos un poquito sobre el cuidado transpersonal. Martha Rogers, de la Escuela del Ser Humano Unitario. Y Madeleine Leninger, que abordó el cuidado cultural y la teoría de los cuidados transculturales. Y ahora vamos a analizar someramente algunas teorías psicosociales de otras disciplinas, ¿sí? Esto debe quedar claro, son teorías que vienen fundadas desde otras disciplinas, pero que influyeron en la enfermería y en la conformación de teorías propias de enfermeras. Las teorías que venían de un origen biologicista
consideraban que los problemas emocionales y psíquicos tenían como base enfermedades orgánicas. Y este aporte también es importante para entender cómo algunas afecciones orgánicas pueden repercutir también a nivel psíquico. Es decir, muchas veces cuando tenemos alguna afección orgánica, se nos traduce en algún malestar psíquico, como puede ser depresión, malestar, etc. Uno de los principales exponentes de estas teorías biologicistas son las neurociencias, que sobre todo han influido mucho en los últimos años en la educación. Luego surgen las teorías conductistas dentro de la psicología, que toman en cuenta que la personalidad de un individuo surge a través de la acumulación de patrones de conducta que son adquiridos y que están gobernados por principios de aprendizaje sujetos a las influencias ambientales. Es decir, aprendemos directamente copiando lo que vemos. Para los cuidados esto puede ser interesante porque puede explicar, sobre todo en la pediatría, algunas conductas adquiridas de algunos niños en relación a algunos problemas específicos. Esto se podría relacionar, por ejemplo, si nos basamos desde una teoría, por ejemplo, el cuidado cultural de Leininger, esto podría requerir una adecuación del cuidado cultural en relación a cambiar algunas costumbres que tengan los padres de los niños que estén derivando alguna conducta inapropiada en los niños. Luego surge la teoría cognitiva en contrapuesta al conductismo, que en este caso se centra más en los procesos cognitivos superiores, como la percepción, la atención, el pensamiento, el lenguaje, la memoria. El principal exponente de esta teoría es Jean Piaget, que fue el gran impulsor de esta corriente y que estudió ampliamente la percepción y la inteligencia, es decir, cómo una persona aprendía. Consideraba que la personalidad humana evolucionaba a partir de interacciones entre las funciones afectivas y lo intelectual, y que la maduración, es decir, el aprendizaje, se daba a través de procesos de asimilación y acomodación de esto que habíamos asimilado. Esta teoría tiene una fuerte influencia dentro del campo de la educación. Y luego aparecen teorías dinámicas también dentro de la psicología que derivan de las ideas de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud dice que la personalidad humana puede ser comprendida desde tres estructuras teóricas: el ello, el yo y el superyo. Esto puede ser que lo conozcan si ya han estudiado la materia de introducción a la psicología. Y bueno, básicamente la ansiedad es un resultado de una lucha continua entre el ello y el superyo, que el yo es quien los controla y cuya integridad está continuamente amenazada por este ello y este superyo, y el yo tiene que evitar su destrucción a través de algunos mecanismos de defensa que manifiestan los pacientes. El inconsciente es muy importante dentro de la teoría de Freud porque es el lugar donde se producen los impulsos innatos, los deseos más profundos, los sentimientos. Esta teoría fue de gran influencia en Peplo, como decíamos, una enfermera que hizo mucho trabajo dentro de la psiquiatría y la salud mental, ya que las teorías dinámicas aportan a la enfermería psicosocial ciertos puntos de vista flexibles del ser humano, tomando en cuenta algunos fenómenos que no son observables para explicar la conducta, es decir, siempre buscando aquello que no puedo ver y que me podría estar justificando por qué esta persona está actuando de esta forma, ¿no? Las teorías humanistas tuvieron una gran influencia dentro de las teorías de enfermería, ya que esta psicología consideraba a la persona como la fuente más fiable de conocimiento respecto a sus propias capacidades, recursos y características, es decir, la persona sabe lo que necesita y cómo conseguirlo. Abraham Maslow, este psicólogo, fue uno de los exponentes más representativos de las teorías humanistas y influenció mucho sobre la enfermería. Y Maslow veía a la persona como la portadora de una naturaleza innata esencialmente buena, es decir, que esta persona era capaz y tendía a la autorrealización de sus propias necesidades. La persona, para llegar a esta autorrealización, tenía que satisfacer prioritariamente ciertas necesidades en un orden. Es decir, primero tenía que satisfacer las necesidades biológicas para ascender a necesidades de un mayor nivel, como son las de seguridad, y así iba escalando en esta teoría que él dio forma de pirámide para llegar, cuando uno ya tenía la base de necesidades satisfechas,
lograr la autorrealización de la persona. Es decir, que la insatisfacción o la ausencia de necesidades satisfechas en los niveles más bajos bloqueaba la posibilidad de esta persona de crecimiento personal. Por lo tanto, siempre había que priorizar desde la base hacia arriba para ir atendiendo las necesidades de esta persona. Luego, la teoría de psicosocial del desarrollo de Erikson eh, promulgaba que el desarrollo de la persona estaba fuertemente basado en las etapas del ciclo vital y que el cuidado debía centrarse en cada una de estas etapas del desarrollo. Es decir, las necesidades que tiene una persona al inicio de su ciclo vital no van a ser las mismas a la mitad del ciclo vital o al finalizar el ciclo vital. Por lo tanto, los cuidados debían estar acordes o planificados de acuerdo a las necesidades específicas de cada etapa del ciclo vital. Esto influyó mucho en la escuela de las necesidades junto con la teoría de Maslow que vimos previamente. Y la teoría general de los sistemas de von Bernstein-Alfly propone la integración de los sistemas personal, interpersonal y social que interactúan con otros sistemas en relación al individuo y a la unidad familiar del individuo. Esto influyó mucho en la escuela de los efectos deseables en enfermería. Y ya para ir finalizando tenemos las teorías de la comunicación que fueron muy importantes para la enfermería debido a que la comunicación es el medio por el cual una persona establece relaciones y la relación terapéutica entre enfermero y paciente es una relación humana. Por lo tanto, esta comunicación y estas teorías de la comunicación humana fueron muy importantes para casi todas las escuelas de enfermería. Y por último, las teorías sociológicas que se basan generalmente en que toda conducta humana, por extraña y atípica que nos parezca, es normal y que es la sociedad la que califica de si estas conductas es correcta o no. Esto ha influido en algunas teorías de enfermería, como puede ser la teoría del cuidado cultural de Lenicher. Y por último vamos a sintetizar brevemente lo que hemos visto hasta ahora. Hemos definido que el cuidado es un concepto tan antiguo como la vida misma, pero que con la profesionalización y el posterior disciplinamiento de la enfermería tomó este cuidado como su objeto de estudio, buscando siempre proporcionar mayor bienestar a la persona, a la familia y a la comunidad. Con el progreso histórico que fuimos viendo de los cuidados, los cambios consecuentes en paradigma, el holismo, recuerden que es esa concepción del ser humano como un todo, sumado por algo mayor que la suma de sus partes y todos los factores que lo conforman, este holismo adquirió una gran relevancia con estos cambios dentro de la enfermería, lo cual hizo que se produjesen algunos conocimientos fuertemente influidos por teorías y disciplinas de carácter más psicosocial como la sociología, la psicología. Entre estas teorías podemos decir que las teorías dinámicas, las humanistas y la de la comunicación son las que más han influido particularmente en algunos modelos y teorías de enfermería y que han permitido establecer las bases para poder planificar cuidados que realmente estén dirigidos al carácter holístico de la familia, la persona y la comunidad.